probé la infidelidad de mi esposa con una grabadora de voz. Así que me aseguré de mostrarle todo lo que se estaba perdiendo. Siento que quizá estoy paranoico, y lo odio. Siento, casi con certeza, que mi esposa me está engañando, pero no tengo nada con que probarlo. Ella tiene 29 años y yo también, y hemos estado casados por 3 años. Nunca hubo sospecha de infidelidad durante el noviazgo ni en los primeros años de matrimonio. Sin embargo, no sé exactamente cuándo cambió todo, pero cambió. Empecé a notar cosas que me hicieron sospechar mucho de ella. Para ser justo, empecé a leer muchos de los posts que otros publican aquí, y ahora siento que quizá me hicieron hiperconsciente, incluso de cosas que tal vez no existen. Trataré de explicar todo para ver qué opinan. Su nombre es Steph, y creo que lo primero que noté raro fue que, a veces, es casi imposible contactarla cuando sale. Dice que quiere ver a una amiga o reunirse con sus chicas, y cuando lo hace, puedo llamarla o escribirle por cualquier razón, pero simplemente no responde hasta que, por fin, decide hacerlo. En algunos casos, llega a casa antes de siquiera leer el mensaje que le envié. Esto pasa como una cuarta parte de las veces que sale, por eso me pregunto si estoy sacando conclusiones apresuradas. Según ella, el día se vuelve muy ocupado y pierde la noción del tiempo y del teléfono. Cuando todo se calma, siempre me responde. A veces olía muy ligeramente a un perfume distinto cuando la abrazaba al final del día. Obviamente, sé cómo huele normalmente porque se rocía su perfume antes de salir todos los días, y lo huelo cuando regresa. Hay ocasiones en las que siento un aroma diferente al usual. De hecho, lo que me llevó a escribir esto fue detectar un olor distinto en su auto, pero hablaré de eso más adelante. También he notado momentos en los que está mensajeando a alguien y cuida mucho el ángulo del teléfono para que yo no pueda ver. A veces sonríe mientras escribe, pero eso podría ser por cualquiera. Trato de no darle demasiado peso, pero el punto es que he visto muchas cosas que me hacen pensar que podría estar engañándome. Leyendo esto yo mismo, veo cómo puedo parecer un esposo muy paranoico, pero he tratado de calmarme y pensar con lógica. Incluso me senté a hablar con ella una vez. No le mencioné todas las cosas que escribo aquí, porque eso haría evidente que la estaba acusando de infidelidad. Pero le dije que notaba ciertos cambios en su comportamiento y quería saber si tenía algo que decirme. Le dije que estaba preocupado por nuestro matrimonio y que quería asegurarme de no haber hecho algo que la molestara o la hiciera pensar menos de mí. No esperaba mucho de esa conversación, y lo único que obtuve fue que me asegurara que no había ningún problema entre nosotros. Pero las cosas que notaba no cambiaron. Mencioné que había olido perfume en su auto. Un sábado por la mañana decidí hacer mantenimiento rutinario y fui al asiento del pasajero para sacar el manual de la guantera. Al entrar, tuve que inclinarme cerca del asiento, y ahí olí claramente un perfume masculino. Yo no había usado el auto en bastante tiempo. Además, no era nada que ella hubiera usado antes. Ella usa aromas femeninos, florales para ser exactos. Así que cuando lo olí, todos los demás indicios aparecieron en mi cabeza. Le pregunté de forma casual, y dijo que le había dado un aventón a un compañero de trabajo el día anterior porque su coche estaba en el taller. Y bueno, eso sí puede pasar. No quería asumir al instante que me mentía. Así que quiero saber qué piensan ustedes. Si son como yo, probablemente han leído cientos de historias como esta. ¿Creen que las cosas que he notado son lo suficientemente serias como para investigar a fondo y descubrir si realmente me engaña? Gracias. Edith, hola a todos. Quiero decir que agradezco mucho los comentarios y las palabras de apoyo. El consenso general es que su comportamiento es sospechoso y que necesito investigar más. Y eso es lo que voy a hacer. Vivir con alguien en quien no confía se ha vuelto un infierno para mí. Y si logro limpiar su nombre y demostrar que no pasa nada, estoy seguro de que me sentiré mucho mejor. Les daré una actualización cuando descubra qué está pasando. Actualización 1. Hola a todos. Esta es la actualización del post que hice antes sobre mi esposa, de quien sospechaba que me engañaba. No tenía pruebas, pero notaba señales extrañas, el olor a perfume masculino en su auto,
hábitos raros al testear y momentos en los que básicamente desaparece hasta mucho después. Después de mi publicación, muchos me sugirieron investigar el asunto a fondo. Pensé en revisar su teléfono, pero quería ser más meticuloso. Así que fui a Amazon y compré una grabadora de voz activada por sonido. Es muy pequeña, y en un auto hay muchos lugares donde esconderla. La grabadora tiene capacidad para 100 horas de grabación continua, así que sabía que la batería duraría bastante. La compré y la hice enviar a mi trabajo, no a mi casa. La probé antes de salir ese día. Después regresé a casa y, cuando ella llegó, le dije que quería revisar su coche. Encontré un lugar muy discreto para dejarla. Trabajo como mecánico, así que yo revise su auto no le resulta sospechoso. Debido a cómo funciona la grabadora que compré, tengo que recuperarla y luego sacar la tarjeta de memoria que lleva dentro. Solo entonces puedo saber si grabó algo. El primer día fui a buscarla solo para asegurarme de que funcionara. Y, afortunadamente, funcionó. Pude escucharla hablando por teléfono, escuchando la radio e incluso cantando. Escuché todo, desde su viaje al trabajo hasta su regreso. Sin embargo, no había nada sospechoso. Tuve que dejar la grabadora en su coche unas 2 semanas en total antes de obtener lo que buscaba. Antes de ese punto, me sentía como la peor persona del mundo, porque llevaba sospechando de mi esposa sin pruebas. Pero finalmente llegó la prueba que estaba buscando. Cuando recuperé la grabadora esta vez, pude ver que el tamaño de los archivos era mucho mayor que en días anteriores. Tuve que escuchar mucha cosa aburrida y sin importancia, pero eventualmente encontré lo que buscaba. Escuché cómo le decía a alguien que subiera al coche, y esa persona finalmente lo hizo. Luego hubo mucha charla ligera, ella preguntándole cómo le había ido en el trabajo ese día. Era una voz de hombre la que respondía, y eso ya me hizo sentir muy incómodo. Incluso en ese punto pensé que era uno de sus compañeros a quien estaba dando un aventón. Y pude confirmar que era un compañero porque estaban chismeando sobre ciertos nombres y personas del edificio donde trabajaban. Sin embargo, parecía que él no trabajaba en el mismo departamento que Steph. Ella lo llamó Sebastián en un momento. Hubo un rato de silencio en el coche, pero podía oír el ruido de fondo del motor. Luego pareció que el motor se apagó. Escuché una risita y luego, «Siempre haces esto». Eso lo dijo Sebastián. Él estaba riendo. «Soy tímida, eso es todo». Eso fue Steph. «No tienes que ser tímida ya». Por el tono de su voz, era muy claro lo que estaba pasando. Ni siquiera coqueteo es la palabra correcta. Después de eso, empecé a escuchar sonidos. Estaban besándose, y podía oírlos gimiendo levemente. Después de unos 10 minutos de eso, escuché mucho movimiento, y luego lo que estaba seguro que era intimidad, ahí mismo, en el coche que yo había comprado para ella con mi propio dinero. ¿Saben lo insano que es tener que sentarte y escuchar todo eso tratando de entender lo que está pasando? En cuanto terminó, recorté el audio para dejar solo la parte relevante, y no lo he vuelto a escuchar desde entonces. Sin embargo, lo guardé en mi teléfono y en mi nube. Tampoco volví a poner la grabadora en el coche porque no tiene sentido obtener más de lo que ya tengo. Incluso si consiguiera otra grabación, no tendría el valor de volver a escuchar algo así. Creo que es una de esas cosas que tienes que vivir para entender completamente. Pero creo que es solo un poco menos doloroso que descubrir a tu esposa físicamente haciéndolo con otro. Si creen que he hecho algo al respecto, todavía no. Pero estoy tan enojado con ella. No necesito consejos para esta parte, porque no hay otro camino posible excepto divorciarme. Eso va a pasar, y voy a encontrar una especie de satisfacción en ello. Pero también quiero encontrar otra manera de herirla. Lo averiguaré a su debido tiempo. Eso lo prometo. No voy a dejar que ese tal Sebastián se vaya libre. Averiguaré quién es y me aseguraré de que también salga lastimado. Actualización 2. Si no has leído mi última actualización, es mejor que lo hagas ahora para entender lo que voy a contar aquí. Pero después de conseguir pruebas de que mi esposa me engañaba, llamé a un amigo, conseguí la recomendación de un abogado de divorcios y me reuní con él para explicarle la situación.
Le pagué en ese mismo momento porque no había tiempo que perder. Si hubiera podido divorciarme de Steph ese mismo día, habría elegido esa opción, porque no quería tener absolutamente nada más que ver con ella. Una cosa que aprendí de las historias aquí es que debes esperar hasta tener los papeles de divorcio listos antes de confrontar. A pesar de que mi amor por ella casi al instante se convirtió en odio, tuve que controlarme para no soltarle todo. Fue difícil, pero de alguna manera lo logré, y esperé hasta que los papeles estuvieron listos. Hice que la citaran un fin de semana cuando ambos estábamos en casa. Yo abrí la puerta y, al ver que era el notificador, la llamé para decirle que el envío era para ella. Ella lo tomó, regresó a la sala y abrió el sobre distraída mientras veía el programa que teníamos puesto. Cuando vio lo que era, giró el paquete de papeles para leer la parte frontal y trasera y luego me miró. ¿Qué? Fue lo único que dijo, porque estaba completamente confundida. Le hice la misma pregunta, y ella aclaró diciéndome, ¿qué es esto? Le pregunté qué le parecía, señalando que eran claramente papeles de divorcio. Seguía confundida y dijo, pero, no son para mí, ¿verdad? Le dije que sí lo eran. Preguntó qué había hecho y por qué estaba bromeando. Estaba tan convencida de que era una broma. Y eso me parece gracioso. Creo que si yo hubiera estado engañándola, asumiera que ella no tenía idea, y luego un día me entregara papeles de divorcio, yo asumiría que descubrió lo que hice. Pero ella parecía negarse siquiera a considerar que esa fuera la razón del divorcio. Saqué mi teléfono y puse la grabación. Los dos nos sentamos mientras sonaba. Y después de la parte donde Sebastián le dice que ya no necesita ser tímida, ella intentó detener la grabación, pero yo aparté el teléfono para que siguiera. Si yo tuve que pasar por la incomodidad de escucharlo, ella también. Parecía odiarlo aún más que yo, porque no dejaba de suplicar que lo detuviera. En un momento trató de ponerse agresiva, diciendo que se iría de la habitación, pero yo sabía que no lo haría. Cuando terminó, le pedí que se explicara. Ella solo empezó a llorar. No quiero decir que fuera llanto genuino, pero sonaba como tal. Ni siquiera tuve que presionarla. Ella comenzó a explicar que el tipo era alguien que trabajaba en el mismo edificio que ella. Se habían encontrado en el ascensor varias veces y habían empezado a conversar. Con el tiempo, él empezó a coquetear con ella, y admitió que, como era guapo, le gustaba la atención. Según ella, siempre llevaba su anillo puesto y le dijo que estaba casada, pero eso no parecía importarle a él. Aún así, siguió coqueteando, diciendo que no le importaba yo y que no iba a dejar que yo le impidiera apreciar su belleza. Ella dijo que un día lo encontró al salir del trabajo y él le preguntó hacia qué dirección iba. Ella se lo dijo y él respondió que su casa quedaba por ese camino. Entonces le pidió que lo llevara, y ella aceptó. Dijo que un día, de la nada, él le dio indicaciones, y esas indicaciones la llevaron a un pequeño estacionamiento abandonado detrás de un edificio industrial. Aseguró que incluso pensó que se trataba de algún tipo de transacción de drogas al principio, pero él se inclinó y la besó. Ella dijo que intentó apartarse, pero antes de darse cuenta, ya estaba besándolo de vuelta y terminaron teniendo relaciones. Eso se convirtió en una rutina para ellos cada vez que él lograba alcanzarla en su camino a casa. Dijo que sabía que estaba mal, pero que era conveniente y emocionante, y que no podía evitarlo. Le pregunté si esas habían sido las únicas veces que había dormido con él. Le pregunté por las noches en que no podía localizarla, pero insistió en que había dicho la verdad sobre esas ocasiones. Le hice saber que no había otra opción más que el divorcio. Ella comenzó a llorar otra vez. No pude soportarlo. Me estaba molestando. Le grité que se callara, y creo que eso la hirió aún más porque normalmente soy una persona muy calmada y pasiva. Le dije que me había roto el corazón y que necesitaba que saliera de la casa en una hora antes de que terminara haciendo algo loco. Ella obedeció y se fue poco después. Mentiría si dijera que no estaba completamente destrozado. Yo amaba profundamente a esa mujer. Ojalá ella me hubiera amado de la misma forma. Creo que lamenta haberme herido, pero sé que no lamenta su aventura. Si lo hiciera, no la habría mantenido tanto tiempo. Ella disfrutó cada segundo.
Actualización 3. Estoy oficialmente divorciado de Steph, mi exesposa, y es algo que me alegra anunciar. Después de que firmó los papeles, me contactó muchas veces para decirme lo arrepentida que estaba. Y solo una de esas veces parecía querer saber si existía alguna posibilidad de que volviéramos. Estaba preocupada por mi bienestar. Quería asegurarse de que no fuera a hacerme daño ni estuviera bebiendo. Pero después de calmarla, colgaba. El divorcio fue fácil. Acordamos todo en la fase de negociación porque, según ella, se sentía demasiado culpable como para pelear por cosas en la corte. Me dejó quedarme con el apartamento donde vivíamos. No quiso pensión alimenticia y solo pidió que yo pagara para que pudiera alquilar un apartamento durante 3 meses. Le di eso y el coche, solo porque me ahorraba el dolor de cabeza de tener que sentarme frente a un juez. Fue un intercambio muy justo. Ella había sido muy cooperativa, así que me sentí un poco mal por informar a su empleador que tenía a alguien con quien estaba fraternizando en la oficina. Su empresa siempre había sido estricta con eso. Envié la grabación como evidencia, pero aún así tomó bastante tiempo para que concluyeran la investigación. No sé si la grabación fue la pieza clave o si simplemente hicieron una investigación muy minuciosa, pero finalmente determinaron que ella y Sebastián habían violado las políticas de la empresa y ambos terminaron despedidos. Eso me alegró. Ella me llamó después de que pasó, diciéndome que sabía que yo había sido el responsable, pero ni siquiera estaba enojada. Solo sonaba triste. Estoy seguro de que se dio cuenta de que todo lo que le estaba pasando era consecuencia de sus acciones, y yo no iba a hacer nada para que se sintiera mejor. Lloró por teléfono, y cuando empezó, corté la llamada. Estoy hecho con esa mujer y no necesito que intente volver a mi vida por ninguna razón. Actualización 4. Esta será mi última actualización porque finalmente estoy listo para seguir adelante completamente sin mi exesposa. Ya hice todo lo que tenía pendiente y ahora le deseo lo mejor, pero desde muy lejos. Lo último que quería hacer era mostrarle cómo había arruinado su vida y las cosas que ella deseaba. Siempre había querido ir a Banff, en Canadá. Así que decidí ir. Tomé cientos de fotos y no dudé en publicarlas. Cuando me preguntó si estaba en Banff y le dije que sí, no respondió durante todo un día. Sé que le destrozó saber que estaba en uno de sus destinos soñados. Una semana después, fui al concierto de una banda que ambos amábamos, y sabía que eso también la lastimaría. Finalmente, empecé a hablar con alguien nuevo. Si soy honesto, es algo muy casual, de hecho, diría que solo somos amigos por ahora. Sin embargo, Steph no sabía eso, y sé que ver una foto mía con esta mujer en mi historia de Instagram la afectó mucho, porque al día siguiente me llamó. Sonaba como si hubiese estado llorando. Dijo que veía que yo estaba viviendo mi mejor vida y que estaba feliz por mí. Me dijo que quería que supiera lo muy arrepentida que estaba por haberme herido. Dijo que yo era una buena persona y que ella había entrado en mi vida para lastimarme de manera horrible. Dijo que estaba lidiando con mucho odio hacia sí misma últimamente. ¿Soy una mala persona si digo que eso me hizo feliz? Dijo que sentía que disculparse conmigo podría ayudar, pero no sabía si lo haría. Aún así, quería hacer lo correcto y decir que lo lamentaba. Le dije que había escuchado todo, y colgué. Luego la bloqueé. No necesito nada más de Steph a estas alturas. Ya hice lo suficiente para herirla un poco, y ahora es ella quien se está castigando sola. Como dije, le deseo lo mejor en su lucha, pero en lo que a mí respecta, seguiré adelante hacia la siguiente etapa de mi vida como una mejor persona.